Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El millonario, en broma, convenció a una madre soltera para que fuera su novia por una noche, para complacer a sus padres. Pero en la cena todos se quedaron paralizados en shock. Desde el principio, todo había salido mal para Adelina. Primero, el mal tiempo por la mañana, nieve alternándose con lluvia, a pesar de que era la segunda mitad de diciembre, había una oscuridad impenetrable, a veces llegaban ráfagas de viento frío y, por la tarde, la helada era severa. En segundo lugar, siempre sentía la falta de dinero. Los pensamientos sobre dónde conseguir medios para sobrevivir se habían convertido en su compañera constante. Y, finalmente, lo que era más importante en ese momento, la ama de casa les estaba echando de su apartamento. Basta de quejarte y llorar, Adelina. Empaca tus cosas y vete. Ya has vivido a costa de los demás todo un año, sin pagar nada. Fui amable contigo, pero hasta mi amabilidad ha llegado a su fin. Necesito acomodar a un amigo de mi hijo, no voy a traer a un hombre joven a mi casa. Claro que soy una mujer en la flor de la vida, pero no estoy tan loca como para andar con un chico tan joven. Amalia Alonso levantó el mentón y metió un mechón de su cabello rubio detrás de la oreja. Y yo vivía a costa de los demás y no pagaba nada. Pensó Adelina. ¿Cómo entender las palabras de la anfitriona en las que no había ni una pizca de verdad? Supongamos que no pagaba el alquiler, pero, cuando se mudó a ese lugar, el apartamento era lamentable. Amalia, ¿cómo puedes hacer esto? ¿A dónde voy con el niño en este frío? Tal vez podríamos encontrar una solución. Siempre pagué a tiempo los gastos comunales, hice una renovación en el dormitorio. No tengo dinero ahora. Por favor, déjame quedarme hasta el quinto y luego me iré a casa de mi padre. Mira qué descarada. Aurelia me dijo que no debía dejarte entrar. Empaca y lárgate, o llamaré a la policía y diré que has entrado en mi casa y has robado todo el oro. ¿Qué oro, Amalia?, exclamó Adelina. No tienen oro y nunca lo han tenido. Incluso el anillo de bodas es bisutería. Ustedes mismos lo dijeron. Adelina sollozó, limpiándose la nariz. No hay oro porque lo has robado. La mujer se puso a la defensiva y actuó de una manera que asustó a Adelina. Si hubiera estado sola, no habría discutido y habría ido a la estación, pero con Bruno no habría sobrevivido allí. Además, el salario debía transferirse solo el día tercero y apenas le quedaba dinero en la cartera, ya que lo había gastado en adornos navideños para levantar un poco el ánimo. Apenas pensaba en su hijo, él inmediatamente dio señales de su presencia. Su corazón se apretó dolorosamente, ¿a dónde debía ir? Y la anfitriona quería que abandonaran el apartamento de inmediato. Por favor, piensa en Bruno, te lo ruego. Se va a enfermar en la calle. A quien le hayas dado a luz al niño, querida, a ese vete a quejarte. Ya has perdido toda vergüenza. Rápido, empaca tus cosas y lárgate. Si no, te echaré y llamaré a la policía. Aquí no eres nada, una vagabunda a la que acogí. Lárgate ya. Amalia Alonso parecía demasiado convincente. Adelina secó una lágrima de su mejilla, entendiendo que no tenía salida, no habían firmado ningún contrato. Amalia siempre le había parecido una persona maravillosa, que no podría actuar de esa manera, pero probablemente se había equivocado. Apresurándose a la habitación de su hijo, marcó el número de Carmelita, una amiga con la que trabajaba en un restaurante de comida rápida. Carmelita, querida, ¿podemos ir con Bruno a tu casa? Amalia nos está echando del apartamento, dice que necesita alojar a un hijo de una amiga. No sé qué hacer. Tal vez pueda llamar a algún centro de ayuda mañana para ver si pueden acogernos a Bruno y a mí hasta el día 5. ¡Qué asquerosa! Hizo una pausa Carmelita. Una verdadera bruja. ¿A dónde les está echando? Ya ha perdido el juicio, vieja arpía.
Tú has hecho la renovación, has cuidado el apartamento todo este tiempo y has limpiado después del viejo borracho que lo ensució. Y ahora, tal vez, quiere alquilar el apartamento antes del año nuevo para ganar algo de dinero. No sé, Carmelita. ¿Puedes ayudarnos? Necesitamos pasar la noche en algún lugar y luego veré qué hacer. Adelina, me encantaría ayudarte, pero me fui a la casa de mi hermano por 3 días. Te lo dije, ¿recuerdas? Ni siquiera dejé las llaves del apartamento a la vecina esta vez. Regresaré solo mañana por la noche. Tal vez pueda transferirte dinero para el hotel. Déjame enviarte para el taxi y el hotel. Te servirá para sobrevivir hasta mañana y luego podrías venir a mí. Oh, espera, no podrás venir a mí, Cecilio llega después de su vuelo. Se ha separado de su esposa y dijo que vendría con sus cosas. Bueno, lo resolveremos mañana. Ahora te enviaré el dinero, no te preocupes. Carmelita, muchísimas gracias. Susurró Adelina y colgó el teléfono. Mientras recogía la bolsa con las pocas pertenencias, Bruno lloraba, sin entender cómo alguien podía ser tan cruel. Ella había considerado a Amalia como una especie de madre, y ahora, en medio de este frío, los echaba a ella y a su hijo, de quien se había convertido en madrina al nacer. Su corazón dolía, y las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Mientras la estricta supervisora, en la figura de la anfitriona, estaba sobre ellos, logró calentar la papilla y alimentar a Bruno. El pequeño estaba sentado en el sofá sin entender nada, sin saber lo que les esperaba. Adelina se sentía sinceramente como una mala madre, una persona horrible, incapaz de ayudarle. Bruno, ahora vamos a dar un paseo, sollozó mientras cerraba la bolsa con lo más necesario. En tal prisa, físicamente no podría recoger todo, ni siquiera trasladarlo, especialmente porque Amalia había estado vigilando para que no se llevaran nada extra. ¿Y qué le importaba a ella? Toda la ropa de cama, mantas, alfombras, todo lo había comprado Adelina. Pero no podía llevarse nada porque no había dónde guardarlo. Tal vez su madre tenía razón al llamarla una tonta sin carácter que no sabía defenderse. Pero, ¿qué se podía hacer? La verdad es que Amalia tenía la razón, no había contrato, ninguna prueba de que Adelina estaba allí solo para vivir temporalmente. Cualquier policía se pondría del lado de la anfitriona. No recordaba cómo acabó en la calle con el carrito y la bolsa, las lágrimas le nublaban la vista mientras seguía comprobando si había llegado la transferencia de Carmelita. Pero el dinero aún no había llegado. ¿Y qué podrían hacer sin él? En cualquier hotel hay que pagar por adelantado. Resbalándose sobre el hielo, Adelina casi se cae, maldijo entre dientes y levantó la vista al cielo. La nieve caía lentamente sobre el suelo, el viento había cesado, y todo estaba tranquilo y sereno. Al menos el clima le sonreía, porque si hubiera comenzado una tormenta de nieve, se habrían congelado en 5 minutos. Adelina pensaba con tensión a quién más podía llamar, a quién pedir ayuda. Revisaba el banco móvil, movía el carrito con su hijo para calmarlo, ya que Bruno había comenzado a llorar de frío. El teléfono se le resbaló de las manos congeladas y rodó sobre el hielo hasta la carretera. Miró alrededor, parecía que no había coches, así que dejó el carrito cerca de una valla metálica y se apresuró a la calzada para recoger el teléfono. Pero entonces escuchó el chirrido de los frenos y una luz brillante la deslumbró. Alguien la agarró del brazo, y ella miró horrorizada el teléfono, o mejor dicho, lo que quedaba de él después de que un coche lo aplastara, junto con su corazón. ¿Dónde te lanzas a las ruedas, tonta?, la llamó una voz masculina agradable. Adelina levantó lentamente la vista hacia su salvador. No sabía de dónde había salido el conductor. Mirando el teléfono, del cual no quedaba nada excepto un puñado de piezas, cristales y plásticos esparcidos por la carretera, Adelina dirigió la vista al carrito con su hijo y de repente comenzó a llorar amargamente. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me comunico con Carmelita? ¿Dónde consigo dinero para pagar el hotel?
Se quejaba en voz baja. El flujo de lágrimas se convirtió en una auténtica histeria. Lloriquear y sin idea de qué hacer, estaba dispuesta a caer en los brazos de un desconocido. Perdón, dijo, un poco más calmada. Simplemente ahora estoy sin teléfono y es el único camino hacia la salvación. No sé qué hacer. Espere, ¿le gustaría que la acompañara a casa? Preguntó el hombre con un tono impasible. Parecía cansado, pero no era de extrañar a esa hora del día, cuando ya la mayoría de la gente había vuelto del trabajo y algunos regresaban a casa. No, gracias. No tenemos a dónde ir con mi hijo. Tal vez usted conozca alguna organización benéfica donde nos puedan acoger por un tiempo. Nos quedamos sin techo. Tengo tanto miedo por el niño. Espere. No llore en el frío, se puede resfriar. Vamos a entrar en una cafetería, tomamos un café caliente y me cuenta todo. Adelina metió la mano en el bolsillo, recordó que casi no le quedaba dinero, pero pensó que con esa pequeña cantidad podría al menos alquilar una cama en algún albergue. No tengo dinero para la cafetería, gracias por su ayuda, pero no puedo aceptarla. No le estoy preguntando sobre el dinero, la invité, así que invito yo. ¿Escucha? El niño empieza a llorar. Ambos pueden acabar con una angina y eso es lo menor de los males que pueden suceder. El hombre tenía una aura increíblemente especial que hacía que uno se sintiera obligado a obedecer y Adelina cedió. Asintió, entendiendo que tenía razón, en realidad, necesitaban calmarse. Si no podían cenar, al menos debían calentarse en un lugar protegido del viento. El desconocido la ayudó a subir el carrito por las escaleras de la entrada y pronto se encontraron en el cálido interior de la cafetería con una atmósfera acogedora. Las luces de las guirnaldas brillantes le recordaron a Adelina su infancia despreocupada, cuando no había problemas, cuando sus padres aún vivían juntos y tenían una verdadera familia, que se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Sollozó y miró a su hijo. El calor lo había adormecido rápidamente y estaba dormido. Adelina se apresuró a desabrochar el traje para que el niño no sudara. ¿Qué va a pedir?, preguntó el desconocido con una voz agradable y aterciopelada, y ella se estremeció. Gracias, no necesito nada. Usted coma solo, nosotros solo nos quedaremos aquí para hacer compañía y calentarnos. No, así no va a funcionar. Si no pide usted, yo pediré por usted. ¿Le gusta, por ejemplo, el cacao con malvaviscos? Adelina miró a los ojos azules intensos que la miraban con una ternura inexplicable. Parecía que en ellos se escondían copos de nieve navideños que brillaban al recibir la luz. ¿Cómo dijo? ¿Cacao? Sí, supongo, se encogió de hombros tímidamente. Y también adoro los hojaldres con manzana y canela. Bueno, ¿qué hago? Pido cacao y hojaldres. ¿Y qué le pido al niño? No sé cuántos años tiene. Quizás debería pedir algo más sustancioso. Bruno tiene 1 año y medio. Tengo puré de pollo en la bolsa. Con un movimiento inseguro, se apresuró a abrir la cremallera de la bolsa deportiva, pero probablemente se atascó y se rompió. ¿Qué significa no tener suerte y cómo se combate? Adelina literalmente gritó de desesperación y mordió su labio. La frustración la invadió. ¿Cómo podía ser una madre tan inútil si no podía siquiera proporcionar comida a su propio hijo? No se preocupe, ahora lo solucionaré. El desconocido se inclinó hacia la bolsa, hizo algo y la miró con una sonrisa. Bueno, ya está listo. Claro, no durará mucho. Necesitará comprar una nueva bolsa. Adelina asintió y agradeció al hombre, quien entonces llamó a la camarera y hizo su pedido. Adelina pidió a la chica que trajera una taza de agua hirviendo para calentar el puré, y ella, con una sonrisa amplia, se apresuró a la cocina. Me llamo Cecilio, se presentó el desconocido. Gracias. Adelina asintió, perdida en sus pensamientos sobre qué hacer y cómo seguir, sin entender del todo qué esperaba de ella.
Ya me ha agradecido varias veces. La verdad, aún no entiendo bien por qué. En mi lugar, cualquier persona en su sano juicio habría hecho lo mismo. Se lanzan bajo las ruedas del coche dejando el carrito con el niño. De verdad, eso parecía aterrador. Menos mal que tengo reflejos rápidos. Adelina miró al desconocido, procesando sus palabras. Parecía que se llamaba Cecilio. Sí, lo siento, estoy un poco fuera de mí, me da vueltas la cabeza. Lo siento de nuevo. Me llamo Adelina. Encantado de conocerte. Eso está mejor, Adelina. A mí también me alegra mucho. Cuéntame, ¿cómo es que te has quedado en la calle esta noche con este frío? Y además con un bebé tan pequeño. ¿Tu marido te echó de casa? Adelina aún no podía recuperar del todo el control, por lo que las palabras pasaron de largo. Si así fuera. No he tenido marido nunca, y quizás eso sea una ventaja, al menos no me llaman divorciada. Se rió amargamente ante sus pensamientos, que dejaban un desagradable resquemor en el alma. No, no tengo marido, el problema es otro. Cuando me quedé embarazada de Bruno, estaba haciendo una pasantía en una gran empresa, luego la defensa de mi tesis, y toda mi gravidez la pasé sintiéndome fuera de lugar. No me contrataron después de la universidad porque ya se me notaba la barriga, y nadie quería a una empleada que pronto se iría de licencia de maternidad. Tuve que sobrevivir con trabajos indignos. Alquilé una pequeña habitación en un albergue, y luego nació Bruno. No sabía por qué sentía la necesidad de desahogarse ante el desconocido. Quizás no debía hacerlo. Sin embargo, sentía un pequeño alivio al hablar, y continuó. Los primeros meses el niño fue tranquilo, trabajaba en turnos con una colega que me ayudaba con él. Luego logré que aceptaran a Bruno en la guardería. Lo peor comenzó cuando le salieron los dientes. Lloraba día y noche. No dormía, no podía ir al trabajo. Además, el ruido nos hizo salir del albergue. La conserje Amalia amablemente ofreció su ayuda. Nos alojó a mi hijo y a mí en un pequeño apartamento que le dejó su abuelo alcohólico. No se podía decir que era un paraíso, pero al menos teníamos un techo. Me puse a trabajar rápido, arreglé el apartamento, hice reparaciones por mi cuenta, pagaba puntualmente los servicios y ayudaba a Amalia con las reparaciones en su apartamento. Y luego, las traicioneras lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Adelina. La camarera trajo el pedido y la miró con lástima. Luego sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y se lo ofreció. Se notaba que la chica había escuchado parte de su historia y se sentía conmovida. En resumen, Amalia nos echó a Bruno y a mí y ni siquiera nos dio la oportunidad de encontrar algún lugar. Una amiga prometió enviar dinero para un hotel, pero solo regresará mañana. Y ahora ni siquiera sé si lo ha hecho. Tendré que esperar en el cajero automático y ver si llega el dinero. No puedo permitir que tú y tu hijo se queden en la calle esta noche. Tomemos un chocolate caliente ahora y luego nos alojaremos en un hotel. Yo acabo de llegar a la ciudad, pero por razones personales no estoy listo para volver a casa. Nos quedaremos en el hotel y ya veremos qué hacer. No por nada dicen que mañana es otro día. ¿Qué opinas? Adelina envolvió sus manos alrededor de la taza de chocolate caliente y miró el rostro de su nuevo conocido. ¿Debería aceptar la ayuda de una persona apenas conocida? Ya lo había hecho antes y lo había lamentado. Al mirar el rostro amable de Cecilio, notó que le resultaba familiar, pero no podía recordar cuándo ni en qué circunstancias había visto esa cara. Tras pensar un poco en la oferta de Cecilio, se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. ¿A dónde podía ir con un bebé pequeño? Si él pagaba el hotel, ella simplemente le devolvería el dinero más tarde. No había nada de vergonzoso en ello, así que decidió aceptar. Cecilio demostró que sus intenciones eran sinceras al reservar 2 habitaciones separadas. No insistió en su compañía y Adelina estaba agradecida por eso. Al instalarse en la habitación, alimentó a su hijo con puré de plátano y manzana.
Notó que en la mesa había frutas gratis como un bono para los huéspedes del hotel. Le aterraba pensar en el costo de la habitación, pero decidió que, de todas formas, acordaría con Cecilio cómo devolverle cada centavo cuando se fuera a casa con su padre y encontrara trabajo allí. Buenas noches, Adelina. Descansa bien y mañana por la mañana veremos qué hacer a continuación. Gracias, Cecilio. Buenas noches. Quedándose sola con su hijo, Adelina pudo relajarse un poco. Bruno se durmió rápidamente, sin pedir nada a su madre, sin ser caprichoso, lo cual era un alivio. Tras ponerse un cálido albornoz blanco después de la ducha, se acostó en la cama suave que parecía una cuna, pero el sueño no llegaba. Su mente estaba llena de pensamientos sobre qué hacer a continuación. Podría ir a la casa de Carmelita por la tarde, pero ella había dicho que se mudó con un hombre. No podía interferir en la vida personal de su amiga debido a sus propios problemas. Tampoco podía cambiar el billete para ir a casa de su padre, ya que había reservado el vuelo más cercano. Además, no estaba segura de cómo se llevaría con su nueva esposa, que había tardado mucho en aceptar a ella y a su hijo. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué de repente aceptó? Luego pensó en por qué Cecilio le parecía familiar. Seguro que no lo había conocido antes. Quizás había visto su foto en las redes sociales. Adelina solo pudo dormirse cerca del amanecer, pero el golpe en la puerta la despertó. Bruno aún dormía plácidamente en el sillón de la cama, haciendo pequeños ruidos y chupando su dedo pulgar. Era un mal hábito que quedó después de que Adelina dejara de darle el pecho. Y no sabía qué hacer con él, los médicos decían que pasaría por sí mismo, pero aún así le preocupaba. Al levantarse de la cama, Adelina se apresuró a abrir la puerta. Cecilio, ya vestido con un suéter rojo y jeans cálidos, la miraba sonriendo. Sostenía 2 vasos de papel con café y algo más en una bolsa azul marino. Buenos días. ¿Pudiste dormir un poco? Buenos días. Lo siento por mi apariencia. Sí, un poco, pero descansé, todo gracias a ti. Puedo irme si el niño aún duerme. Volveré más tarde. No te preocupes. Adelante. Si Bruno quiere dormir, ni con un cañón lo despertarías, sonrió la mujer y se apartó, invitando a Cecilio a pasar a la habitación. Mirándose en el espejo que colgaba en la pared cerca de la puerta, se horrorizó con su apariencia, con el cabello revuelto y aún húmedo, despeinado como si la hubieran electrocutado, y las ojeras, parecía bastante aterradora. Y aún con la bata del hotel. Sin embargo, no tenía que hacer una exhibición frente a Cecilio, no pasaría nada grave si él la veía así. El hombre se dirigió a la mesa junto a la ventana, donde estaban las frutas, y se sentó. Adelina dio unos pasos tímidos hacia él y él inmediatamente le ofreció el café. ¿Bebes café o aún estás en periodo de lactancia? Adelina se sonrojó y sacudió la cabeza. No, dejé de dar el pecho a Bruno cuando tenía 8 meses. Desviando la mirada y tartamudeando un poco, intentó tranquilizarse. No podía ponerse roja frente a un hombre apenas conocido, quizás pensaría mal. Y esto es para ti, Adelina. Un pequeño regalo, por así decirlo. Adelina se sentó en una silla. Cecilio le extendió la bolsa y sonrió. ¿Y qué es esto?, preguntó sorprendida. Cuando sacó la caja con el teléfono, se le llenaron los ojos de lágrimas. Oh, no. Hiciste tanto por Bruno y por mí, y me da miedo que el precio de tal amabilidad pueda ser demasiado alto. Pero no estoy pidiendo nada, tomé una nueva tarjeta SIM, pero si quieres, puedes recuperar la tuya. Muchísimas gracias. Adelina se secó las lágrimas que se habían acumulado en las pestañas y sonrió de nuevo. No pensaba que aún quedaran personas desinteresadas en este mundo. Me estás halagando un poco, Adelina, sonrió Cecilio. Hay un poco de interés en mi cuidado hacia ti. Adelina abrió los ojos de par en par y miró al hombre, preguntándose si pediría pasar la noche con él a cambio de tanta generosidad.
Un temblor comenzó a recorrer todo su cuerpo, no podía moverse esperando las palabras de Cecilio. De repente, Bruno se despertó y lo llamó con su vocecita. Saltando como si la hubieran quemado, se apresuró hacia su hijo, dándose cuenta de que aún debía escuchar lo que Cecilio tenía para decir. Tomando a su hijo con manos temblorosas, intentó controlar sus miedos internos. Pero no podía, parecía que en cualquier momento escucharía una sentencia. Y justo un momento antes había pensado que la bondad y la actitud desinteresada aún existían. Lo siento, si te asusté con mis palabras, se oyó la voz de Cecilio. Y Adelina se volvió hacia él, abrazando a su hijo. Mi solicitud es completamente inofensiva, si se puede decir así. Si quieres, podemos bajar al restaurante local, el buffet está incluido en el precio de la habitación y allí te contaré mi historia. ¿Y un buffet? Oh, Adelina, ¿en qué te has metido?, pensó ella, pero asintió mientras seguía abrazando a su hijo. Déjame jugar con el niño mientras tú te cambias y te arreglas. Quizás su mirada parecía amenazante, porque Cecilio levantó las manos, mostrando que reconocía su derrota. Bueno, o simplemente volveré en media hora. ¿Te dará tiempo a prepararte? Adelina asintió, y Cecilio salió, sonriendo a Bruno. A su hijo le gustó el encantador y cortés hombre, mientras que ella misma no sabía qué pensar. ¿A dónde ir? Realmente podría huir, pero eso sería una falta total de gratitud, ya que Cecilio les había ayudado tanto, los llevó al hotel, compró un teléfono. Sus orejas se sonrojaron al pensar en lo que pasaría si el hombre realmente pidiera algo a cambio de su generosidad. Le dio a Bruno su galleta infantil favorita y se apresuró a la ducha para cambiarse. El temblor no cesaba, volviéndose a veces febril, a veces calmándose brevemente, pero luego regresaba con nueva fuerza. No recordaba bien cómo reunió a su hijo y llegó con él al café. Sentada en la mesa frente a Cecilio, sentía un intenso miedo que envolvía su mente. No sabía dónde poner las manos. Cecilio, comenzaste la conversación en la habitación, pero no la terminaste. ¿Qué esperabas a cambio de tu amabilidad?, preguntó ella, mirando el plato de ensalada, al que ni siquiera quería tocar. Bruno movía la cuchara por el plato de papilla. ¿Quieres que te alimente, mamá?, preguntó Adelina. No, protestó Bruno, frunciendo el ceño. Un chico independiente, asintió Cecilio. Sí, y la única alegría en la vida de mamá, respondió ella con una sonrisa. Adelina, no quiero que te pongas nerviosa. Tienes todo el derecho de rechazar mi propuesta. No exijo nada. Simplemente pensé que no fue una coincidencia que nos encontráramos ayer y que podríamos ayudarnos mutuamente. Tú necesitas un techo y yo necesito una novia. Los ojos de la mujer se abrieron ampliamente. Miró a Cecilio en silencio, sin entender exactamente lo que él quería de ella. ¿Novia? ¿Qué quería decir con eso? No habrá intimidad ni nada fuera de lugar. Tal vez solo te permita besarte un par de veces delante de mis padres. Adelina exhaló aliviada, pero aún no entendía completamente la propuesta de Cecilio. He tenido una situación muy desagradable. Vivo en otra ciudad, pero cada año vengo aquí para pasar el año nuevo con mi familia. En primavera conocí a una chica maravillosa, o al menos eso pensé en ese momento. Ella también tiene un hijo, aunque un poco mayor que el tuyo, pero eso no cambia la esencia del asunto. Prometí a mis padres que vendríamos juntos para el año nuevo, pero un día regresé a casa antes y encontré a Claudia con su exmarido. No sé qué tipo de amor extraño tenían. Pero puedo perdonar todo excepto la infidelidad. Claudia juró y prometió que eso no volvería a ocurrir, rogó que la perdonara y no la echara. Y yo simplemente me estaba volviendo loco, sin saber qué hacer a continuación. Al día siguiente, cuando quería aclarar las cosas y hablar sobre la ruptura, Claudia se escapó con su hijo. Dejó una nota en la que decía que había decidido regresar con su exmarido y perdonarle todas las ofensas del pasado. Todo esto sucedió poco antes del vuelo.
No tuve tiempo de informar a mis padres sobre la ruptura y ahora esperan que llegue con una novia. Me siento un poco incómodo, una vez más, seré el hijo que no cumplió con sus expectativas. ¿Piensa que engañando logrará algo mejor?, preguntó Adelina, sorprendida. No lo sé, Adelina. Siempre he decepcionado sus expectativas, actuando de manera completamente diferente a como me aconsejaron. Además, mi abuelo está gravemente enfermo y siempre soñó con conocer a mi novia. Claro, una novia no es una esposa, y en la vida pueden ocurrir muchas cosas, pero estoy desesperado por cumplir su deseo. Las últimas palabras de Cecilio tocaron las fibras más profundas del alma de Adelina. Le dio pena el hombre y quiso ayudarle. Frunció el ceño y suspiró profundamente, pensando que la idea parecía algo equivocada. Bueno, ¿y si sus padres me reconocen? ¿Qué pasa si ya nos hemos encontrado antes? Después de todo, vivimos en la misma ciudad. Por supuesto, después ya no nos veremos, ya que yo y Bruno volamos el día 5 a otra ciudad con mi padre. Pero, ¿y si ya nos vimos? Es poco probable. Mis padres prefieren quedarse en casa, ir al teatro y a exposiciones. Dudo que compartan intereses contigo, ya que eres una chica joven, Adelina. Pero puedo mostrarte sus fotos. Cecilio comenzó a mostrar fotos de sus padres con entusiasmo. Ella miró a la pareja familiar y sonrió, pensando que alguna vez ella también tuvo una familia amorosa y unida. Incluso su corazón se contrajo un poco. ¿Y si algo sale mal? No sé mentir. ¿Qué pasa si su familia sospecha de algo raro? Todo estará bien, Adelina. Nadie sospechará nada, no tienes de qué preocuparte. Resulta que ni siquiera mencioné el nombre de mi novia, así que en realidad no tendremos que fingir demasiado. Adelina se quedó pensativa. Mentir, por supuesto, no era algo bueno, pero Cecilio le había salvado y ella quería recompensarlo. Además, tendría la oportunidad de pasar un tiempo en otro lugar antes de volar, sin molestar a su amiga. Acepto. Espero no arrepentirme de esto. Después del almuerzo, Cecilio les propuso a ella y a Bruno dar una vuelta por los centros comerciales y comprar ropa nueva. El hombre insinuó suavemente que era bastante acomodado, y sería extraño si su novia y su hijo parecieran demasiado simples. Adelina no se ofendió por sus palabras, pero pidió algo de tiempo para tomar un respiro y llamar a su amiga. Bruno iba a tomar una siesta, así que volvieron a la habitación y ella rápidamente marcó el número de Carmelita, que afortunadamente recordaba de memoria. «Hola», respondió una voz vivaz. «Hola. ¿Quién es?» «Carmelita, soy yo», Adelina, susurró, acercándose a la ventana. No quería despertar a su hijo, ya que el niño dormía muy ligero durante el día. «Mi estrella. ¿Te das cuenta de que estuve a punto de volverme loca esta noche? Anunciaste que los echaban a la calle y luego simplemente desapareciste. ¿Cómo se llama eso, Adelina?» Ya estaba pensando en llamar a morgues y hospitales. Llamé a la conserje y le hice una escena tremenda. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Carmelita, ayer un coche aplastó mi teléfono, pero no importa. La cosa es que creo que me he metido en un lío. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Adelina, mi vuelo se ha retrasado por el mal tiempo y mi hermano me ha pedido que me quede. Pero llamé a una conocida. Es una buena mujer y te recibirá en su casa. Cuando tengas la dirección. No te apresures, Carmelita. Verás, creo que he encontrado un techo. Adelina le contó a su amiga toda la historia desde el principio y terminó su relato con la aceptación de su papel como la novia del millonario. Adelina, eso solo pasa en las películas. ¿Conociste a un millonario? Increíble. ¿Vas a pasar el año nuevo con su familia? ¿Tienes fotos de él? Muéstrame cómo es. Agradable, respondió Adelina con timidez. Agradable.
Imitó su amiga, y a Adelina le pareció que se había fruncido por un momento. Dilo bien, es un guapo. Oh, amiga, quiero verlo mucho. Atrapa la suerte por la cola y conquista al millonario para no solo interpretar el papel de su prometida, sino para volar con él después del año nuevo a algún lugar en las Maldivas con un anillo en el dedo. ¿Qué dices? No pienso seducirlo, y no quiero millonarios. De hecho, Adelina nunca había planeado casarse por interés. Desde su infancia, había soñado con un gran y puro amor, aunque entendía que en gran medida eso solo existía en las películas hoy en día. Sin embargo, prefería no formar una familia en absoluto antes que seducir a un hombre solo por su situación financiera. ¿Y qué tipo de hombre buscas? ¿Un genio informático?, dijo Carmelita con desdén. El corazón de Adelina se contrajo de dolor al recordar al hombre que la había cautivado desde el primer vistazo, que la hizo enamorarse de él sin remedio y luego desapareció de su vida tan rápido. Él se había presentado como programador. Carmelita, tengo a Bruno. Él es el hombre más importante en mi vida. Respondió con una sonrisa. Bueno, descansa con tu hermano. Gracias por tu ayuda. Te devolveré el dinero si logras transferirlo. Gracias por todo. Devolverás el dinero. Mejor escucha mi consejo, amiga, y aprovecha mientras el hierro está caliente. Espero la foto de tu guapo. Adelina sonrió y colgó el teléfono. Por un momento, imaginó a Cecilio a su lado y se dio cuenta de que en realidad no lo veía como su prometido. Era, sin duda, un hombre atractivo, tranquilo, acomodado y amable, pero no surgió dentro de ella esa química especial que generalmente se siente al tener el primer contacto con una persona amada. Mientras Bruno dormía, pensaba que su vida se había vuelto algo demasiado extraña. Además, ni siquiera notó cuánto tiempo había pasado. Poco después, Cecilio tocó la puerta. Bruno acababa de despertar y ella se apresuró a arreglarse el cabello antes de abrir la puerta y encontrarse con el hombre. «¿Entonces, vamos de compras?», preguntó Cecilio. «Sí, claro. ¿Todavía estás seguro de que es una buena idea? Adelina, llamémonos de tú desde ahora. Sería raro si tu prometida te trata de usted». «Y no he cambiado de opinión». «Está bien. Solo vamos a acordar que no compraremos nada que cueste una fortuna». «De acuerdo. No tienes de qué preocuparte, considera estos regalos como un pequeño bono por ayudarme», guiñó Cecilio. Adelina sintió una pesada carga en su corazón, no estaba acostumbrada a que alguien le hiciera regalos así, y tampoco quería acostumbrarse. ¿Pero para qué necesito toda esta opulencia? En su mente resonaron las palabras de Carmelita: aprovecha mientras el hierro está caliente. Se apresuró a alejarlas de sí misma. No se debía lanzarse a los brazos del primer rico que apareciera, aunque pareciera una buena persona. Una nueva silla de paseo para Bruno, un nuevo y caro traje, nueva ropa para ella. Adelina se sintió incómoda, todo parecía equivocado. Hacía tiempo que no se sentía así, le parecía que todo a su alrededor era ajeno, que estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Y ese sentimiento la hacía querer aullar a la luna, pues le esperaba celebrar el año nuevo en compañía de una familia extraña y hacer como si fuera una más entre los desconocidos. ¿Debería aceptar? Cecilio le había ofrecido la posibilidad de rechazar. Ahora no podía volver atrás, pues había gastado una fortuna en ellos. ¿Listos para conocer a mi familia? Estoy seguro de que te gustarán, dijo Cecilio con una sonrisa afectuosa. En realidad, a Adelina no le preocupaba esa cuestión. De todas maneras, no planeaba convertirse en parte de esa familia, ya que todo esto no era más que una farsa. Cecilio, ¿estás seguro de que es un buen plan? Tus seres queridos te están esperando, principalmente a ti, estarán felices de verte a pesar de que has roto con tu prometida. Adelina intentó disuadir al hombre de su idea absurda, pero él se mantuvo firme. Todo estará bien. Estoy seguro de que lo haremos.
Pero engañarás a tus seres queridos. Se le llenaron los ojos de lágrimas a Adelina. Los más cercanos, que confían en ti, te esperan con el corazón abierto y se alegran sinceramente de tu felicidad. Adelina, no te estoy obligando. Si has cambiado de opinión sobre participar en todo esto, solo dímelo. No pido nada a cambio. Y todas estas cosas serán un regalo de año nuevo para ti y para Bruno. En la voz de Cecilio sonó irritación, y ella entendió que no debía haber intentado imponerle su punto de vista. Si él había tomado una decisión, debía simplemente ayudar a llevarla a cabo, especialmente porque ya había aceptado. Está bien. Vamos, el taxi ya nos espera abajo. Asintió Adelina hacia la calle, y salieron. Cecilio, exclamó una mujer de mediana edad con el cabello rubio al lanzarse a los brazos de su hijo, y Adelina entendió de inmediato que era su madre. A un lado estaba un hombre de cabello oscuro, en el que se veían mechones de canas. Mamá, me estás aplastando, jadeó Cecilio, tosiendo y fingiendo falta de aire. Aplastándolo. Mira cómo ha crecido este cochino. Recuerdo cuando eras tan pequeño. Ella sollozó. Mamá. Mejor conoce a mi prometida y a nuestro hijo. Manchas rojas traicioneras aparecieron en las mejillas de Adelina. Y a nuestro hijo, nunca antes ningún hombre había llamado a Bruno su hijo. Y aunque entendía que era una actuación, aún así no podía ni moverse. Como si estuviera hipnotizada, miró la espalda de Cecilio hasta que él se volvió. Esta es Adelina, mi prometida, y Bruno. Adelina, estos son mis padres, mamá Constancia Gutiérrez y papá Daniel Gutiérrez. Hola, dijo Adelina, tartamudeando. Dios mío, qué maravilla. Exclamó Constancia Gutiérrez, abriendo los brazos y acercándose a ella. Hola, Adelina. Saludó secamente Daniel Gutiérrez. ¡Qué belleza eres! Claro que me había imaginado a la prometida de mi hijo mayor, pero nunca pensé que sería una princesa así, tan delicada, sensible y joven. Constancia Gutiérrez soltó a Adelina de su abrazo y miró la cuna donde Bruno dormía. ¡Y qué niño tan bonito, Adelina! ¿Estás segura de que no es hijo de Cecilio? Se parece tanto a él. Mira, Daniel. Es como si volviera al pasado, cuando mis niños eran tan pequeños. Adelina se estremeció ante la pregunta de la mujer, y ella y Cecilio se miraron. Mamá, claro que no es mi hijo. Bueno, es mi hijo, pero no biológico. Ya te dije que cuando conocí a Adelina, ella ya tenía un hijo. Entiendo. Pero es sorprendente el parecido. Seguía maravillándose la esposa. Bueno, basta de hablar del parecido. Vamos a la mesa, a tomar té. Aunque el encuentro había sido relativamente exitoso, solo era el principio, y el temor en el interior de Adelina solo se afianzó cuando el padre de Cecilio la miró con una ligera duda en los ojos, como si sospechara algo. ¿Cómo dicen por ahí? ¿La culpabilidad no deja de brillar en el ladrón? Eso le venía como anillo al dedo. Estaba a punto de arder de vergüenza delante de la maravillosa mujer que su propio hijo había decidido engañar. Y ella también era digna de mención, había aceptado ayudarlo. Al entrar en la cocina, inhaló el agradable aroma de repostería, pastel de manzana con canela y cacao con malvaviscos. Constancia Gutiérrez conocía muy bien las preferencias de su hijo. Pero Adelina se sorprendió por una razón diferente, el aroma le recordó tanto a la persona que había entrado en su vida, le había dado vueltas a la cabeza y luego había desaparecido. Lágrimas no deseadas nublaron sus ojos por un momento. Adelina, cuéntanos sobre ti. No sabemos nada de ti, preguntó la mujer con interés. Cecilio trajo la cuna con Bruno. Se arrodilló para limpiar las ruedas y no ensuciar el parquet, y ella le sonrió agradecida. El delicioso aroma hizo que el niño se despertara y empezara a quejarse. Mamá, mami. Pidió el pequeño. Oh, alguien tan bonito se ha despertado. La abuela Constancia te dará una golosina.
Adelina, ¿le puedo dar pudín de vainilla? No es muy dulce. Solía mimar a mis pequeños con esa comida cuando eran chiquitos. Sí, creo que está bien darle un poco. Gracias, asintió Adelina. Cecilio levantó la cuna para que Bruno pudiera sentarse en ella y la acercó a la mesa. El niño miraba con curiosidad a las personas apenas conocidas. No solía gustarle conocer caras nuevas, pero aceptó a esta familia como propia, lo cual era una buena noticia. Constancia Gutiérrez le puso una golosina y vertió jugo en un vaso con una pajilla, y el pequeño lo agarró con las manos. La mujer sirvió cacao a todos y comenzó a repartir pedazos de un pastel que parecía delicioso. Adelina, ¿qué pasó con el padre de Bruno?, preguntó Constancia Gutiérrez al sentarse en la mesa. El padre de Bruno. Adelina se quedó confundida y miró a Cecilio, que parecía igualmente incómodo, y le hizo señas con los ojos, como si dijera, puedes decir lo que quieras. Y decidió que, al menos en ese momento, no ocultaría la verdad. Les ayudó el hecho de que Cecilio no había tenido tiempo de contarle nada a su familia sobre su prometida. Lo que pasa es que no le importamos. Me dejó jugando con mis sentimientos. Aunque, en realidad, no me prometió nada, fue más bien un error de juventud. Cuando le dije que estaba esperando un hijo, no se apresuró a regresar a mi vida. Eso es todo, se encogió de hombros Adelina. Es una historia triste, pero todo sucede para algo mejor. Si él no hubiera desaparecido de nuestras vidas, nunca nos hubiéramos conocido con Cecilio. Terminó su relato en una nota positiva. Conocer a Cecilio realmente fue un milagro, porque sin él era aterrador imaginar que podría, figuradamente, haber compartido el destino de su viejo teléfono. ¡Qué vil!, exclamó Constancia Gutiérrez, y luego se tapó la boca porque Bruno se apresuró a imitarla y se rió. La mujer se dio una palmada en los labios. Se me olvidó por completo que hay una pequeña criatura en casa. No te preocupes, Bruno, no está de más saber que también existen estas personas. Animó Adelina Constancia Gutiérrez. Su corazón calmó un poco su ritmo irregular, pero no por mucho tiempo. Y aquí viene Diego. Sonrió Constancia Gutiérrez. Diego, ven y únete a nosotros para el té. Cecilio ha traído a su prometida. Buenas tardes. La voz con vibraciones suaves comenzó a atravesar la conciencia de Adelina, volviéndola loca. No podía ser. Todo estaba mal. No debería ser así. Era simplemente imposible. Se le hizo un nudo en la garganta. No, esa coincidencia era simplemente irreal. ¿Por qué Cecilio no le había hablado de su hermano? ¿Por qué no le mostró una foto? Adelina se giró lentamente, ya que estaba de espaldas a la puerta, y su boca se abrió de sorpresa. Una prometida encantadora para mi hermano, dijo Diego, esbozando una sonrisa. Adelina estaba al borde de las lágrimas y deseaba escapar de aquella casa, mientras él fingía no reconocerla, y probablemente debería decirle gracias. Pero ella necesitaba hablar con Cecilio, contarle la verdad sobre lo que la había unido y seguía uniendo con su hermano. Se sentía desorientada y se dio cuenta de que no podía tragar más. ¿Te importaría si me alejo un momento para lavarme la cara con agua fría? Me duele mucho la cabeza después del vuelo, se disculpó, mirando a Cecilio. Sí, claro, asintió el hombre, frunciendo el ceño como si interpretara sus palabras como un deseo de privacidad. Diego, acompaña a nuestra invitada y muéstrale dónde está el baño y el aseo. Mientras tanto, Cecilio nos contará cómo le han ido las cosas, hace siglos que no nos vemos. Intervino Constancia Gutiérrez. Diego se levantó obedientemente de la mesa. Sígueme. ¿Podrías cuidar de Bruno?, preguntó Adelina a Constancia Gutiérrez. Querida, por supuesto que lo haré. ¿Lo dudas? Ve y quédate tranquila, tu niño estará bien. Adelina exhaló, asintió, se levantó tambaleándose un poco y siguió a Diego. El aroma a canela mezclado con notas amaderadas la embriagaba.
Se había deleitado con ese olor cuando el hombre la abrazó la primera vez que se encontraron y se besaron. Aquí está el baño, a la derecha el aseo, estoy seguro de que no te confundirás, dijo Diego, mirando hacia ella. Adelina volvió a tambalearse por debilidad, casi chocando con su pecho, quiso alejarse, pero él no lo permitió, envolviéndola en sus brazos de oso. Diego la atrajo hacia él, y a ella le dieron ganas de rasgarle los ojos. Suéltame. Siseó. Te soltaré, pero te advierto de inmediato, si le cuentas a alguien sobre nosotros, te arrepentirás mucho. No sé qué te unió a Cecilio, pero es un buen chico, y no permitiré que le rompas el corazón. No le cuentes nada si realmente lo amas. ¿Entiendes? Adelina no comprendía de dónde venía tanta rabia en ese hombre. Solo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Diego la soltó, bufó y se apresuró a volver con los demás. Ella entró al baño, cerró la puerta, se abrazó a los hombros y lentamente se dejó caer al suelo. La sacudían las emociones que la abrumaban. Él exigió que no le contara nada al hermano, eso era todo. Ni siquiera preguntó cómo ella y Bruno se habían arreglado todo este tiempo sin él, cómo habían sobrevivido mientras él vivía a lo grande. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero se apresuró a secarlas. Tal vez debería hacer lo que él dijo, no decirle a nadie nada sobre su antigua relación, simplemente borrar a esa persona del pasado, como si nunca hubiera existido, como si nunca se hubiera encontrado con él. Después de lavarse la cara con agua fría y calmarse, Adelina volvió a la cocina y se apresuró a ocupar su lugar, ya que sus piernas apenas podían sostenerla. Diego sonreía, contando algo a su hermano, pero cuando la vio, de inmediato se puso sombrío y frunció el ceño. Se comportaba como si ella hubiera dejado a su hijo pequeño. ¡Qué maravilloso! Bruno comenzó a moverse inquieto y a quejarse. Adelina lo ayudó a salir del carrito y el niño inmediatamente la llevó a explorar la casa. Adelina, ve con Cecilio a descansar después del vuelo, yo me quedaré un rato con Bruno. Los niños son una felicidad. La alcanzó Constancia Gutiérrez. Felicidad, asintió Adelina. Pensamos que esta noche deberíamos poner el árbol de Navidad, ya que mañana es Año Nuevo y no hemos hecho nada aún. Será genial. Me encanta decorar el árbol. Sonrió Adelina, tratando de mantener la conversación, pero en realidad quería desvanecerse, desaparecer, escapar. Diego, ayuda a papá a sacar el árbol y las decoraciones del desván y trae la caja con nuestros viejos juguetes, mientras yo juego con Bruno, dijo Constancia Gutiérrez a su hijo menor. Adelina miró al hombre que estaba en el umbral de la puerta, alto, de complexión robusta, con un cabello oscuro y erizado y grandes ojos azules. Por eso Cecilio le parecía familiar. Se parecían, aunque no tanto, ya que Cecilio se parecía más a su madre y Diego a su padre, con las mismas costumbres y una expresión facial severa. Cecilio y Adelina pueden ir a la habitación y disfrutar el uno del otro. Diego apretó los dientes, como si las palabras de su madre le hubieran causado dolor. No miraba a Adelina, pero ella notó cómo sus manos se crispaban en puños. ¿Qué pensaba él de ella, en realidad? ¿Una cazadora de riqueza? Ella debería estar enfadada, no él. La furia la invadió con una fuerza abrumadora, pero ella siguió sonriendo. Cecilio la tomó de la mano y la llevó consigo, mientras ella miraba hacia su hijo. Bruno estaba entretenido jugando con Constancia y no notaba a su alrededor. ¡Qué ironía! Esa mujer era en realidad la abuela de su hijo. Adelina se sentía algo aterrorizada al quedarse a solas con Cecilio, ya que no sabía si debía contarle sobre la relación con su hermano. Después de todo, ella estaba en esa casa por su petición, y era importante que supiera toda la verdad. Sin embargo, no estaba segura de si podría decir que él era el tío de Bruno. Cuando pasaron junto a Diego, le faltó el aire, su cabeza se mareó, y de repente entendió que viviría una semana entera junto a ese hombre. La conciencia de ello le causaba un dolor interno profundo. Olvidé advertirte sobre un pequeño detalle,
tendremos que vivir en la misma habitación, susurró Cecilio, tan pronto como se alejaron de la sala. Pero no te preocupes, dormiré en el suelo. El dueño de la casa dormirá en el suelo. Increíble. Bueno, aunque no sea el verdadero dueño, es más importante que la invitada. Entraron en una enorme habitación, decorada con buen gusto en tonos claros, y Cecilio cerró la puerta detrás de ellos. Adelina se dio la vuelta y lo miró a los ojos. Cecilio, necesitamos hablar, empezó ella, pero su lengua se pegó al paladar, le resultaba difícil simplemente decirle la verdad, una verdad que la hacía sentir como si la estuvieran volteando del revés. Sí, Adelina, todo está simplemente perfecto, mi familia te ha aceptado. No te preocupes por mi padre y mi hermano, te han caído bien. Mi padre siempre es tan serio, pero incluso has logrado que mi hermano muestre emociones. Era evidente que Diego envidiaba mi elección. Cecilio sonrió ampliamente y se sentó en una silla, mientras Adelina se abrazaba a sí misma y exhalaba nerviosa. La cuestión es que tu hermano Diego, ¿te hizo algo? Se notó que Cecilio se tensó. El hombre se enderezó de inmediato, miró a Adelina fijamente, como si intentara entender sus emociones, escanear su mundo interior. No, no me hizo nada. Más bien, no hoy. La cuestión es que Diego es el padre de Bruno. Adelina lo soltó de manera espontánea, pero no se sintió mejor, era como si un corsé apretara todas sus entrañas, atándolas con un nudo apretado. Espera, ¿qué acabas de decir? ¿Diego es el padre de Bruno? Cecilio palideció. Adelina también estaba tan conmocionada como él, pero no podía ocultar la verdad a la persona que había ayudado a ella y a su hijo, que los había acogido y no les permitió morir de frío, y no podía engañarlo. Sí. Cuando estaba realizando una pasantía en una gran empresa, conocí a un programador. Ahora entiendo que probablemente solo estaba jugando conmigo y fingiendo ser un simple programador, pero eso no es lo importante. Diego se convirtió en mi primer amor, en mi primer hombre y en el padre de mi hijo. Sin embargo, desapareció de mi vida, como si tuviera miedo o solo buscara cercanía. Lo busqué, pero no me dijeron nada sobre él. ¿Y quién era yo en una gran empresa? Solo una pasante. Los colegas de Diego dijeron que estaba de viaje. Mi pasantía estaba a punto de terminar, le escribí una carta y pedí que mis colegas se la entregaran. En la carta le dije que estaba embarazada. Lo llamé y le escribí, pero Diego no respondió. Y ahora nos hemos vuelto a encontrar. Él no sabe que nosotros solo estamos haciendo como si fuéramos prometidos, me dijo que no te rompiera el corazón. En resumen, no sé qué pensar ni qué hacer ahora. ¿Debería reunir a mi hijo e irme? Cecilio exhaló ruidosamente y se cubrió la cabeza con las manos. Se balanceaba en la silla, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. No entiendo cómo puede ser esto, dijo el hombre. Una coincidencia así solo podría ocurrir de manera milagrosa. ¿Cuál era la probabilidad de que yo salvara a la madre de mi propio sobrino? Mi hermano es un idiota, y no sé si podré convencerte de que te quedes. Cecilio levantó la vista hacia Adelina y la miró como si estuviera tratando de mirar dentro de su corazón. Ella sentía lástima por el hombre, ya que no podía en esta situación dar marcha atrás y avergonzarlo ante su familia. No tenía la intención de huir, dijo ella con voz temblorosa, solo necesitaba que supieras la verdad. Convenceremos a mi hermano de que entre nosotros todo es serio y lo haremos lamentar haberte dejado con el niño. Pero ahora no puedo simplemente dejarte ir con el niño a donde tu padre, que tal vez ni siquiera los esté esperando, según tus historias. Dime, ¿cómo puedo ayudarte a ti y a mi sobrino? Cecilio, por favor, no es necesario. No quiero que me tengan lástima. ¿Y qué importa si Diego es el padre o alguien más? El hijo es mi sangre. No estás del todo en lo cierto, se opuso el hombre. Bueno, hablemos de todo después del año nuevo. Estoy preocupada de que todo pueda salir mal.
¿Tu hermano tiene el hábito de emborracharse y decir tonterías? Si menciona algo a tus padres en la mesa de las fiestas, será incómodo. Adelina estaba preocupada, pues ahora había una persona que podría fácilmente desmentirlos. Además, no podía creer que su hijo era hijo de un millonario. Mientras ellos vagaban por los rincones, el padre de su hijo nadaba en dinero y lujo y no pensaba en ellos. No, mi hermano no bebe. Si quieres, hablaré con él. No, Adelina abrió los ojos de par en par, mejor no lo hagas, que piense que entre nosotros todo es serio. Y después decidiremos cómo proceder. Cecilio asintió, y ella se sintió un poco más aliviada. Esperaba que ahora todo estuviera bien, o al menos así debería ser. Ella había sido honesta con el hombre y le había contado la verdad que merecía conocer. Lo que Diego decidiera hacer no debería afectarlos a futuro. Descansa, mamá de Bruno no te hará daño. Si tan solo supiera que él es su propio nieto. ¿Y tu abuelo? Dijiste que querías presentármelo. El abuelo llegará hoy, estuvo descansando en un sanatorio y esta noche estará en casa. Seguro se conocerán. Duerme un poco, yo iré a ayudar a mi padre y a ver cómo reacciona mi hermano. Está bien, asintió Adelina. Cecilio se levantó de la silla y ella se sentó al borde de la cama. El hombre la miró con tristeza. Lo siento por haberte involucrado en todo esto. Pero ahora no me arrepiento de que estés aquí. Al menos sé que mi hermano no es tan bueno en todo como creen nuestros padres, y haré todo lo posible para que mi sobrino y su madre no terminen en la calle. Gracias, susurró Adelina, y Cecilio salió. Quedándose sola en la habitación, ella se dejó caer en la cama y lloró, no le quedaban fuerzas, se sentía como si la hubieran vaciado, volteado del revés, y ahora no sabía qué hacer. Cuando Adelina despertó, ya estaba oscuro afuera. Se estremeció, se levantó de un salto, se miró rápidamente en el espejo y corrió abajo. Quizás Constancia Gutiérrez pensó que soy tan descarada que le colgué a su hijo, mientras yo me dormía y me quedaba dormida tanto tiempo, pensó. De repente, un miedo enloquecedor la invadió, ¿y si Cecilio había contado toda la verdad y deciden quitarle al niño a su madre? La angustia burbujeaba en sus venas hasta que bajó corriendo y vio que su hijo dormía pacíficamente en el sofá, mientras Constancia estaba acurrucada junto a él. «Prepárate». Escuchó ella la voz autoritaria detrás de ella, se estremeció y se giró. Diego estaba allí, mirándola como si fuera un enemigo del pueblo. ¿Prepararme para qué? ¿Acaso se enteró de todo? ¿Habló con Cecilio y ahora van a echarnos a ella y a su hijo al frío? ¿Volverá a repetirse el día anterior o solo la echarán a ella? Cecilio y papá se han ido por asuntos de trabajo. Mi hermano debería haber vuelto, pero se ha retrasado. Así que mamá nos pidió que fuéramos a elegir adornos para el árbol. Los viejos se han estropeado. No pienso estar cuidándote, así que prepárate y sal. Espera, no puedo ir contigo. Tengo que llamar a Cecilio. Bueno, si tienes que hacerlo, llama. Pero ten en cuenta que no esperaré mucho. Adelina frunció el ceño, y Diego se dio la vuelta y salió apresuradamente de la casa. Salió a la cocina para no despertar a su hijo y a su abuela, y llamó a Cecilio. ¿Te has despertado? Lo siento por haber tenido que irme. Hubo un problema en el sanatorio, así que mi padre y yo fuimos a buscar al abuelo. Lo siento por no haberme despedido. Se disculpó Cecilio nuevamente. Adelina comprendió que todo estaba en orden. No tienes que disculparte. Diego me dijo que tenemos que ir a buscar adornos para el árbol. ¿Es cierto? Preguntó con cautela. Sí, fue mamá quien lo pidió. Los adornos que estaban en el desván se han vuelto inutilizables con el tiempo, la pintura se ha desvanecido, ha goteado. Yo mismo no entendí bien qué había allí, pero mamá pensó que sería bueno renovarlos. Y ella quería que fueras tú quien eligiera los nuevos. Sí, entendí. Está bien.
En realidad, Adelina solo no entendía una cosa: ¿por qué Cecilio y su padre habían ido a buscar al abuelo? ¿Por qué no Diego? ¿Acaso su mamá quería que ella se hiciera amiga de todos los miembros de la familia y empezara con Diego? Pero, si no quieres, puedes esperarme, iremos juntos. No, está bien, puedo hacerlo, no te preocupes. Bien, un beso. Un beso, repitió Adelina, dándose cuenta de que era una parte inevitable de su actuación. Ella miró una vez más a la sala, donde Bruno dormía plácidamente, y luego recordó la voz dura de Diego, y un escalofrío recorrió su piel. ¿Pero realmente podía alguien ser tan insensible y cruel? Sin embargo, no se atrevió a discutir. Si Cecilio le pidió que fuera, debía confiar en que su hermano no le haría daño ni intentaría averiguar algo sobre su relación falsa. Con prisa, se puso el gorro y el abrigo blanco que eligieron juntos con Cecilio, se calzó las botas y sintió un fuerte y emocionante temblor. Tendría que pasar tiempo con alguien que los había traicionado a ella y a su hijo, que los había rechazado y ahora actuaba como si fueran extraños. Pero, ¿sabía Diego que Bruno era su hijo? ¿Le habían entregado su carta o no? Al subirse al coche de Diego, Adelina se giró hacia la ventana, mientras él encendía el motor, ponía música y salía en silencio del jardín. Ella esperaba que así fuera como pasarían el tiempo en la tienda, ya que no tenía ganas de elegir adornos navideños con él. Ella amaba locamente las preparaciones navideñas y observaba con especial cariño las vitrinas con cosas que estaban fuera de su modesto presupuesto. Adelina no había montado un árbol en 2 años, primero estaba embarazada y luego nació Bruno. Él aún era demasiado pequeño para celebrar la Navidad. ¿Cómo conociste a mi hermano?, preguntó de repente Diego. Adelina se estremeció y lo miró. Busqué en las revistas Forbes el nombre de un soltero rico y exitoso. ¿Cómo más podría haberlo conocido?, respondió ella, pero luego se mordió la lengua. No parecía que ella quisiera coquetear con su ex, pero todo ocurrió por sí mismo. ¿O acaso sus palabras no eran coqueteo? Uno rico, exitoso, que probablemente ya se ha librado del anzuelo, preguntó Diego con desdén en su voz. Ella lo miró de reojo, pero no respondió. Probablemente, él realmente no sabía que Bruno era su hijo. Pero eso ya no cambiaba nada, él la había rechazado, y ella no pensaba mantener a un hombre cerca con un niño. Tal vez, en la pregunta del hombre, al menos desde su punto de vista, había una parte de verdad, aunque entonces no supiera que el padre de su hijo era una persona rica y exitosa. Ella se había enamorado de un simple programador, aunque él había sabido cómo hacerse pasar por algo más para seducir a una joven ingenua. Diego se quedó en silencio, ocultando sus verdaderos sentimientos. Él miraba la carretera, mientras Adelina disfrutaba del silencio que había surgido. Que pensara lo que quisiera. No importaba cómo la veía ahora, ya no importaba nada. Él había huido, cortado la conexión y decidió que así era mejor. Así sería. En el hipermercado al que la llevó Diego, había una enorme sección de adornos navideños, guirnaldas brillantes de colores vivos, árboles artificiales esponjosos, ramas de pino naturales modestas, una multitud de juguetes. Los ojos de Adelina se deslumbraron y quería agarrarlo todo. Solo que en ese mismo momento, recordó que no tenía dinero. Cecilio no había mencionado nada al respecto, así que tuvo que hablar de nuevo con su ex. ¿Cuál es nuestro presupuesto?, Él se rió sinceramente y se encogió de hombros. Lo que desee tu alma, respondió como si le estuviera haciendo un favor. ¿Por qué Constancia Gutiérrez quiso que fuera yo quien eligiera las decoraciones? ¿Por qué no pudiste venir aquí solo? Ella quiere que te sientas parte de nuestra familia. Le gustaste a mamá, aunque no entiende tu verdadera esencia. Adelina sintió una punzada de dolor, pero tragó sus palabras y hizo como si no le doliera en absoluto. Que pensara lo que quisiera. ¿Qué le importaba? No fue ella quien cambió su número de teléfono y se escondió.
Por un momento, le impactó la idea de que él también podría tener razones importantes para haber actuado así, pero se prohibió pensar en cómo podrían haber sido las cosas de otra manera. ¿De qué servía ahora tratar de averiguar qué pasó exactamente entre ellos? Recordando los tonos de color con los que estaba decorada la sala en su casa, Adelina decidió elegir tonos suaves para las decoraciones del árbol de Navidad. Colocaba en el carrito bolas de tonos azules y figuras blancas. Al dejar caer una de las cajas, se agachó para recogerla y ella y Diego chocaron sus frentes porque él se apresuró a hacer lo mismo. Sus miradas se encontraron y sus ojos se nublaron con recuerdos, pues así fue su primer encuentro. En ese entonces, Adelina corría por el pasillo con documentos en los que encontró un error. Tropezando, dejó caer los papeles y se agachó a recogerlos, pero no fue la única que decidió hacer eso. Diego quiso ayudarla, se inclinó y sus frentes chocaron dolorosamente. Así comenzó su historia de amor. Probablemente, así debió terminar. Sin embargo, en ese momento, sintió un desesperado deseo de besar al hombre que tuvo que reprimir con esfuerzo. Se levantó rápidamente y comenzó a arreglarse la ropa. Diego se levantó lentamente, colocó la caja en su lugar y se alejó unos pasos, probablemente decidiendo mantener una distancia entre ellos. ¿Cuántas decoraciones necesitamos elegir? Me refiero a qué tan grande es el árbol, preguntó ella, pero Diego no se movió, como si no hubiera oído la pregunta. Diego, Adelina tocó suavemente la mano del hombre y él se estremeció. Al mirarla, frunció el ceño, probablemente recordando su primer beso y hundiéndose en recuerdos, igual que Adelina. ¿Qué altura tiene su árbol? Necesito saber cuántos adornos tomar. ¿Necesitamos guirnaldas, espumillón? Toma todo lo que creas necesario, llena la canasta de adornos. No serán demasiados, a mamá le gusta que haya muchos, respondió Diego con una sorprendente calma en la voz. Adelina asintió. Al menos había un bono en este viaje. Podía disfrutar eligiendo decoraciones, lo que le brindaba una gran satisfacción emocional. ¿Amas a mi hermano? De repente preguntó Diego, y Adelina se estremeció, girándose hacia él. ¿Por qué de repente quiso hablar sobre su amor por Cecilio? ¿Acaso se iba a confesar sobre esto? En cualquier caso, trató de evadir la respuesta y tomó la primera caja que encontró con guirnaldas, donde las luces estaban hechas en forma de pequeños osos divertidos. ¿Me amabas a mí? La segunda pregunta fue como un golpe en el estómago. Adelina se giró bruscamente y miró a Diego, tratando de entender qué quería lograr con esas preguntas. Pero ninguna idea concreta vino a su mente. Cantar, ¿qué importancia tiene ahora? Me voy a casar con tu hermano. Ya no estamos juntos. No debemos vivir del pasado. Tomando algunas guirnaldas más, cintas brillantes y espumillón, Adelina decidió que era más que suficiente, pero no pudo evitar pasar junto a los copos de nieve iluminados y las pegatinas para decorar puertas y ventanas. Pronto todo terminó. Diego pagó en la caja, ella empacó todas las bolsas y se fueron a casa. En el camino, Adelina sentía que su ansiedad interior aumentaba mientras estaba tan cerca del padre de su hijo, que podría no saber que Bruno era su hijo. Cuánto deseaba hacerle preguntas que desgarraban su alma por dentro. Preguntar a Diego por qué desapareció, por qué la dejó y ahora de repente hablaba del pasado. Pero no podía poner en peligro a Cecilio. Una novia feliz no debía hablar ni pensar en su pasado. Tan pronto como el coche se detuvo en el patio de la enorme mansión, Adelina se apresuró a bajar. Quería ver a su hijo y saber cómo estaba, pero lo más importante, deshacerse de la compañía de Diego. Sin embargo, sus zapatos de tacón le jugaron una mala pasada, resbalando en la pista de hielo, pensó que en un segundo aterrizaría de espaldas en alguna piedra. Pero terminó en los fuertes brazos del hombre de su pasado. Diego contuvo la respiración, mirándola con una ternura y tristeza inexpresables. Adelina intentó moverse para erguirse, pero él no se apresuró a ayudar, permaneciendo inclinado sobre ella.
Su corazón empezó a latir más rápido. Diego se inclinó aún más. El aroma de manzana con canela la golpeó con un recuerdo doloroso tan familiar que Adelina abrió inconscientemente los labios. Un poco más, y se habrían besado inevitablemente, pero en ese momento las puertas automáticas comenzaron a abrirse. Diego se apartó bruscamente, murmurando una maldición para sí mismo, ayudó a Adelina a levantarse y la miró como si fuera el mayor enemigo de su vida. «Mantente alejada de mí», dijo el hombre con frialdad. Adelina asintió, acordando que sería lo mejor para ambos. Se precipitó hacia la casa, sabiendo que aún no podría mirar a Cecilio a los ojos ni conocer a su abuelo. «Bruno, ¿quién ha llegado allí?» Constancia salió con su hijo al pasillo, y él señaló a Adelina con el dedo y se rió. «Mamá, ¿no te has cansado con él?», preguntó Adelina con voz nerviosa, tratando de calmar su respiración y el pulso acelerado que palpitaba en sus venas. Por alguna razón, la proximidad de Diego aún la afectaba, haciéndola volver a volverse loca por la persona que una vez le causó tanto dolor. «¿Cómo te puedes cansar con él? No es un niño común, es un milagro, tan tranquilo y listo. No tienes idea de cuánto me has alegrado. Finalmente tengo el nieto que tanto esperaba». Se le llenaron los ojos de lágrimas a Constancia Gutiérrez, y a Adelina le dieron ganas de decirle que todo era como ella pensaba, que Bruno era su verdadero nieto. Pero se obligó a reprimir ese deseo, entonces habría comprometido a Cecilio y revelado su mentira sobre la prometida falsa, algo que no quería hacer en absoluto. El hijo de Adelina claramente no quería regresar con ella, ya que tenía muchas nuevas y emocionantes juguetes que mostraba con entusiasmo a su abuela. Probablemente había sentido la sangre familiar a un nivel subconsciente. La puerta se abrió y Adelina se apresuró a encontrar a Cecilio, como debería ser una prometida amorosa. Pasó junto a Diego y se detuvo en el pasillo, al ver al bondadoso abuelo sonriente que Cecilio tenía del brazo. «¡Qué princesa!», sonrió el anciano. «Cecilio, suéltame ya. ¿Por qué me sostienes como si fuera un inválido? Y yo aún estoy en plena forma». Rió. Ernesto Suárez se presentó. «Hola. Yo soy Adelina», respondió ella. «Déjame abrazarte, Adelina. Qué alegría que haya una joven belleza en nuestra casa. Los nietos están obsesionados con el trabajo, no se apresuran a formar una familia. Finalmente, uno se ha dado cuenta de que ya es hora». Adelina se acercó y abrazó al abuelo de Cecilio. Daniel Gutiérrez también se animó un poco y sonrió a Adelina, quien ayudó a Ernesto Suárez a pasar al salón y acomodarse en una silla. Bruno corrió hacia él con un caballo de peluche. «Abuelo», dijo el niño, subiendo a las rodillas del abuelo. Se le llenaron los ojos de lágrimas a Ernesto, y Adelina entendió que no podía privarlos de esa felicidad. Después de todo, Bruno era su propio ser querido. Debía hablar con Cecilio, su familia tenía derecho a saber que Bruno era su sangre. «Chicos, traigan las decoraciones, van a poner y adornar el árbol. Adelina, mientras tanto, prepararemos la mesa. Daniel y Ernesto se encargan de Bruno». Los ojos de Constancia brillaron con luz cálida. «Sí, claro», asintió, mirando con ternura a su hijo, que abrazaba a su bisabuelo. Mientras Cecilio y Diego llevaban las bolsas con decoraciones a la casa y ponían el árbol, las mujeres prepararon la mesa en el salón, colocando en el centro un pastel festivo que Constancia Gutiérrez había horneado. Pronto el salón estaba adornado con un alto y hermoso árbol verde. Solo en ese momento, Adelina notó cuán altos eran los techos en el primer piso. Nunca antes había soñado con un año nuevo así. Solo había visto árboles tan grandes en películas o en centros comerciales. Todos se sentaron a la mesa. «Ernesto, ¿también has notado cuánto se parece Bruno al pequeño Cecilio?», preguntó Constancia Gutiérrez. Adelina se atragantó con un sorbo de agua mineral. Ella y Cecilio se miraron. Bruno estaba comiendo una manzana rallada con zanahoria y sonreía.
Aparentemente, solo ellos sabían la verdad por ahora. Cecilio no era tan delgado, era un niño robusto, intervino Daniel Gutiérrez. Grande o pequeño, no importa. Pero el niño se parece tanto a nuestros chicos cuando eran pequeños. Insistió Constancia. Aunque no entiendo, ¿a quién se parece más, a Diego o a Cecilio? Ernesto frunció el ceño y miró astutamente primero a Adelina y luego a Diego. El abuelo parecía sospechar algo y Adelina se puso nerviosa. Terminó rápidamente su trozo de pastel y se apresuró a sacar las decoraciones y colocarlas en el árbol. Pronto, los demás se unieron a ella. Cuando adornaron el árbol, Bruno ya se había quedado dormido en el sofá. Adelina miró el reloj y se sorprendió, ya era después de las 12. ¡Qué belleza! Adelina, tienes un gusto excelente. La elogió Constancia. Gracias, me alegra que te haya gustado, sonrió Adelina. Voy a recoger a Bruno, es hora de que se acueste. No es necesario, querida. Ahora moveré el sofá con cuidado y me acostaré junto al niño. Ustedes con Cecilio pueden pasar un buen rato juntos. Están cansados, y para mí, el niño es una gran alegría. Diego tosió en voz baja, como si mostrara su descontento. Se levantó de un salto y miró a Adelina con una expresión de enojo. Esto es demasiado empalagoso. Me voy a dormir, porque mañana todos tendrán que esforzarse, dijo con desdén. Buenas noches. Fue un placer conocerte, Adelina. Buenas noches, murmuró ella. Diego se fue. Cecilio llamó a Adelina, susurrándole al oído que con su madre, Bruno estaba completamente a salvo. Era muy extraño para ella dejar a su hijo con alguien por la noche, pero Constancia insistía y el niño dormía dulcemente, así que decidió no perturbar su sueño. Cecilio y ella acompañaron al abuelo a su habitación y se fueron a la suya. El hombre se acomodó en un sillón cama y Adelina se acomodó en la enorme cama, sintiéndose algo incómoda. Cecilio, tal vez debería irme al sillón. Después de todo, es tu habitación. Y tú, la madre sufrida de mi sobrino, sonrió el hombre. Perdona que tuviste que ir a buscar juguetes con mi hermano. Todo sucedió tan rápido y no quería despertarte. No pasa nada, él no me devoró. No ocurrió nada criminal. Lo habría matado si hubiera pasado algo, respondió Cecilio. Adelina, me parece que él siente celos de ti. Difícilmente. Más bien, solo está molesto porque estoy ahora cerca de su hermano. No importa, un día ha pasado, pronto todo quedará en el pasado. Buenas noches, Adelina. Buenas noches. Respondió ella con una sonrisa. Por la mañana, Adelina jugó un poco con su hijo y llamó a Carmelita. Había intentado llamarla todo el día anterior, pero no era el momento para conversar. Carmelita, hola. Bueno, Adelina, te daría un buen tirón de orejas por lo que estás haciendo. No se hace así. Me preocupo por ella, y ni siquiera devuelve la llamada. Todo está bien conmigo, Carmelita, no te preocupes. ¿Y tu millonario? ¿Aún no me has enviado las fotos? Preguntó la amiga en tono misterioso. Él no es mi millonario. Pero parece que me he metido en algo más grande de lo que pensaba. Adelina le contó a Carmelita todo sobre su llegada a la casa y que Diego resultó ser el hermano de Cecilio. ¡Qué desalmado! En tu lugar, me habría casado con Cecilio para demostrarle a ese idiota que el mundo no gira solo alrededor de él. Gracias por el consejo, Carmelita. Creo que me las arreglaré. Se desearon un feliz año nuevo y Adelina colgó el teléfono. No quería hablar de Diego ni mucho menos seducir a Cecilio para demostrarle algo a su hermano. Necesitaba llamar a su padre para felicitarlo, ya que él no pudo contactarla, aún no había recuperado su tarjeta SIM. Adelina marcó su número y escuchó el tono de espera largo. No contestó de inmediato. Los sonidos de voces borrachas al otro lado del teléfono la hicieron estremecerse.
Fue el alcohol lo que en su momento separó a su madre de él, destruyó su familia. ¿Quién está ahí?, preguntó su padre con voz grave. Papá, soy yo, Adelina. Feliz año nuevo. ¿Adelina? ¿Qué Adelina? Ah, Adelina, qué bien que llamaste, quería decirte que no podré ir a verte. Evelina y yo hicimos las paces, y ella no quiere que vengas ni siquiera por una semana, así que haz lo que puedas por tu cuenta. Las palabras de su padre la aturdieron, ni siquiera la felicitó. Adelina siempre trató de encontrar algo bueno en él, lo defendía ante su madre cuando ella decidió divorciarse de él. Lamentaba que su madre ya no estuviera viva, porque ella podría haber pedido perdón por defender tanto a su padre. Él era la causa de las frecuentes peleas entre ellos. Lamentaba que Adelina se diera cuenta de esto tan tarde. Colgando el teléfono, Adelina tragó sus lágrimas y se apresuró a la cocina. Todos los platos para la cena de Año Nuevo estaban encargados en el restaurante, pero Constancia decidió preparar el plato principal ella misma. En el pasillo, Adelina encontró a Ernesto Suárez. El anciano sonrió amablemente, asomándose desde su habitación, y la llamó. Adelina, por favor, quiero decorar mi habitación, pero todos están ocupados y no puedo atraparlos. Me cuesta caminar, mis piernas ya no son jóvenes. En el garaje, en la esquina derecha, hay una caja verde con guirnaldas y viejas postales navideñas. ¿Podrías ayudarme? Me gustaría levantar un poco el ánimo. Claro, las traeré enseguida, asintió ella. Poniéndose su abrigo, Adelina se apresuró al garaje. Al abrir la puerta, se sobresaltó al ver a Diego dentro. ¿Decidiste seguirme?, preguntó el hombre secamente. ¿Seguirte? ¿Para qué?, sacudió la cabeza. ¿Cómo voy a saberlo? Eres difícil de entender. No entiendo de dónde viene tanta ira hacia mí, y no quiero entenderlo, frunció el ceño Adelina. Tú mismo desapareciste de mi vida y ahora te comportas como un niño pequeño herido que le han quitado su juguete favorito. ¿De verdad crees eso? Diego se movió hacia ella, le agarró la mano y la miró fijamente a los ojos. Podías hundirte en la profundidad cautivadora de sus ojos, pero ella se contuvo. Suéltame, pidió Adelina con voz sofocada, tratando de liberarse. Intenta obligarme a hacerlo, dijo Diego con una sonrisa depredadora. Suéltame. Ella volvió a intentar sacar su mano, pero sin éxito. ¿Qué haces aquí, pequeña tonta? ¿Por qué me provocas? ¿Por qué intentas enfrentarnos a mí y a mi hermano, convirtiéndonos en enemigos?, preguntó Diego con voz apagada. No intento hacer nada de eso, Diego. Me duele. Di mi nombre una vez más. Me gusta escucharlo pronunciado por tu voz embriagadora. No la soltó, pero aflojó su agarre. Adelina podría haberse liberado, pero algo la mantenía cerca, hipnotizándola y sin permitirle moverse más. Te envió aquí tu abuelo, me pidió que encontrara las guirnaldas. No sabía que tú también estarías aquí. Vamos a hacerlo más fácil, tú solo me ayudas a encontrar la caja que necesito, y me iré. ¡Qué coincidencia! Mi abuelo también me envió aquí por las guirnaldas. Adelina se encontró contra la pared de ladrillo. Intentó liberarse de nuevo, pero en vano. ¿Acaso el abuelo de Cecilio sospechó algo y decidió juntarlos con Diego? ¿Por qué has vuelto a aparecer en mi vida?, preguntó él con una voz que hacía que Adelina sintiera que todo su interior se volteaba. Diego, suéltame. Ella intentó una vez más liberarse de su fuerte agarre. No te soltaré. Además, ahora haré algo de lo que me arrepentiré. Pero también me arrepentiré si no lo hago. En ese momento, los labios del antiguo amor de Adelina cubrieron los suyos con un beso ardiente y emocionante. La cabeza de Adelina comenzó a girar y un temblor febril la hizo estremecerse. Las lágrimas llenaron sus ojos. Probablemente, el mismo hormón de la felicidad había aumentado en su sangre.
Adelina rodeó el cuello del hombre con los brazos y correspondió al beso como si fuera la última bocanada de aire en el planeta que solo ella podía disfrutar. Todos los resentimientos se desvanecieron de inmediato. Te voy a quitar a mi hermano, ¿entendido? Te quitaré. Susurró Diego, quemando su piel con su aliento en la mejilla. Deberías haber pensado en todo esto antes, ahora es tarde, respondió Adelina con resentimiento. Simplemente desapareciste de nuestras vidas, nos dejaste a Bruno y a mí. ¿Qué dijiste? ¿A ti y a Bruno? No me digas que él es mi hijo. ¿No lo sabías? Preguntó ella, tratando de evitar mirar a los ojos de Diego. ¿No te entregaron mi carta? ¿De qué carta hablas? Tú misma me escribiste que encontraste a un hombre acomodado, me pediste que te dejara en paz cuando te escribí que estaba en el hospital y te pedí que vinieras a verme. ¿Y ahora hablas de una carta? ¿De qué Bruno es mi hijo? ¿Cómo debo entender todo esto? Diego apretó sus dedos en los hombros de Adelina y lágrimas aparecieron en sus ojos. Adelina entendió que una broma estúpida del destino los había separado. Alguien claramente había jugado con ellos, haciéndoles creer que ya no se necesitaban. Pero, ¿quién tuvo esa idea? ¿Quién podría haber usado su teléfono para enviarle a Diego ese mensaje? Felicia. Dijeron al unísono. Esa chica de la empresa realmente andaba detrás de Diego y siempre le decía a Adelina que él la había engañado. Probablemente sabía lo que él realmente representaba en la empresa y por eso había intentado separarlos con todas sus fuerzas. Ella vino a visitarme al hospital y luego intentó seducirme durante mucho tiempo. Probablemente tomó mi teléfono, porque solía dejarlo en el escritorio cuando repartía documentos, balbuceó Adelina. Adelina, dime, ¿qué pasa entre tú y Cecilio? ¿Lo amas? ¿Es serio entre ustedes? ¿Ya no me amas? La voz de Diego sonaba desesperada. No hay nada entre Cecilio y yo, bajó la cabeza Adelina. Tu hermano nos salvó a Bruno y a mí en una noche fría y nos pidió un favor. No podía volver a casa sin novia. Sería incorrecto decir la verdad ahora. Diego, aún no sé cómo vamos a manejar esto, pero no podemos traicionar a Cecilio, ya que tus padres piensan que somos prometidos. Probablemente todos lo piensan, excepto mi abuelo, rió Diego y la abrazó. Adelina, ¿estás dispuesta a perdonarme por rendirme, por seguir mis emociones y desaparecer de tu vida? Nunca dejé de amar al programador Diego que me volvió loca en nuestro primer encuentro. Además, tenemos un hijo. Pero, ¿qué hacer con nuestra situación con Cecilio? Entiendes que no será fácil explicar esto a tus padres. Lo explicaremos y te prometo que todo estará bien. Mi Adelina, casi me vuelvo loco pensando que estabas con él. Diego apretó a Adelina contra sí mismo y comenzó a cubrir sus mejillas húmedas de lágrimas con besos. La puerta del garaje se cerró de golpe y se volvieron abruptamente hacia ese lado, pero no había nadie allí. Debe ser el viento, sonrió Diego. Entre los preparativos finales para decorar la casa y preparar la cena de fiesta, Adelina no tuvo tiempo para hablar con Cecilio. Bruno se alegraba jugando con sus abuelos, e incluso las facciones severas de Daniel Gutiérrez se suavizaron. Se veía como el nieto le afectaba positivamente. Si tan solo supieran que ese es su verdadero nieto. A las 10 de la noche, Adelina se apresuró a la habitación para cambiarse al vestido de fiesta y hacerse algún tipo de maquillaje. Quería verse hermosa para el hombre que no dejó de amarla durante todo el tiempo pasado. Cuando bajó, Diego la miró con adoración sin disimulo, pero trató de desviar la vista para no avergonzar a sus familiares, que seguían pensando que esta mujer era la prometida de su hermano. A las 11 de la noche, todos estaban sentados a la mesa de Año Nuevo intercambiando regalos. Constancia Gutiérrez se levantó y se acercó a Adelina. Adelina, eres una chica muy buena, en estos 2 días he llegado a quererte. Quiero regalarte nuestra reliquia familiar, un antiguo anillo. Lo pasamos de generación en generación, ahora es tu turno.
Adelina se sonrojó al darse cuenta de que la situación no era exactamente así. Sentirse una persona falsa era extremadamente desagradable. Miró a Cecilio, el hombre sonreía y asentía, dando a entender que debía aceptar el regalo. Tomó el anillo y se lo puso en el dedo anular. «Gracias», murmuró ella, secándose una lágrima, y besó a la mujer. «También tengo regalos para cada uno de los presentes aquí», se levantó Cecilio. «Aunque no son materiales. Al principio, por supuesto, quería regalarles lo que traje, lo encontrarán todo debajo del árbol, pero me di cuenta de que tengo un regalo mucho más significativo». El abuelo sonrió astutamente y guiñó el ojo a Adelina, quien contuvo el aliento con nerviosismo mientras escuchaba las palabras de Cecilio. «Creo que junto a Adelina, en este momento, debe estar el padre de su hijo». Constancia jadeó y se cubrió la boca con la mano. Daniel abrazó a su esposa mientras miraba tensamente a su hijo, y Cecilio sonrió a Adelina y le acarició el hombro. «Diego», llamó a su hermano. Él se levantó de su lugar y se acercó a ellos. «La cuestión es que, en mi profunda convicción, el destino tiene sus propios caminos. Uno de ellos me llevó a Adelina no solo por casualidad. Engañé a todos ustedes, o mejor dicho, traté de hacerlo, pero la verdad resultó ser mucho más interesante. Aún no saben que rompí con mi prometida Claudia casi justo antes del vuelo, y luego salvé a una maravillosa desconocida y a su hijo de la hipotermia. Adelina necesitaba un techo sobre su cabeza y yo necesitaba una prometida. No podía defraudar sus expectativas, temía convertirme una vez más en el hijo que destruyó las esperanzas de sus seres queridos. Le propuse a Adelina que interpretara el papel de mi prometida. Al llegar a esta casa, ella se encontró con Diego y me contó la verdad. Las malas lenguas los separaron en el pasado, pero veo que todavía se aman. La felicidad brilla en sus ojos. Mamá, papá, abuelo, hermano, Adelina. Perdonen este pequeño engaño, pero no me arrepiento en absoluto, ya que ha sido para el bien de todos nosotros. Bruno es su verdadero nieto, no solo por el parecido que notaron. Solo que se parece más a Diego que a mí. Diego es el padre biológico del niño y el verdadero prometido de Adelina». Cecilio dio un paso atrás. Adelina se levantó y Diego inmediatamente la envolvió en sus brazos. Bruno escuchaba fascinado a todos, y luego señaló a Diego y dijo con una sonrisa: «Papá». Las campanadas empezaron a sonar a las 12. Daniel y Cecilio se apresuraron a abrir el champán, mientras Diego abrazaba fuertemente a Adelina y la besaba en los labios. Ella respondió al beso y brindó con los demás con copas de vino espumoso, deseando que Cecilio también encontrara su felicidad en el año nuevo. El abuelo le guiñó un ojo, como si supiera todo desde el principio. Era evidente que Constancia y Daniel todavía tenían dificultades para aceptar esta verdad, pero miraban a Bruno con ternura y amor, llamándolo cariñosamente su nieto. «Abuelo, ¿adivinaste todo?». Le dio una palmadita en el hombro a su abuelo Cecilio. «Por eso nos metiste a todos en el garaje, aunque mi padre te trajo la caja con los adornos temprano en la mañana». Adelina entendió que no era el viento el que había hecho cerrar la puerta del garaje. Cecilio había visto cómo se abrazaban y se besaban con su hermano, y lo había entendido todo. ¿Y yo qué? Mi trabajo es pequeño. Se encogió de hombros Ernesto Suárez. Se nota cuando el amor chisporrotea entre dos personas. Lo sentí todo con el corazón. Diego me contó sobre su amor, que lo dejó sin muchas explicaciones. Y cuando vi a Adelina y la forma en que se miraban, entendí todo de inmediato. Además, sé que un amor así no pasa en vano, y una chica tan hermosa y honesta no podría traicionar a su amado. Así que decidí empujarlos un poco el uno hacia el otro. Diego no dejaba a Adelina de sus brazos, y Constancia miraba a ambos con ternura y emoción. El cielo fuera de la ventana se iluminó con los colores del saludo de Año Nuevo. «Feliz Año Nuevo», dijo Cecilio, y todos lo acompañaron con un entusiasta «Feliz Año Nuevo».
Los familiares llamaron a Diego para buscar los regalos debajo del árbol. El hombre se separó tímidamente de Adelina, se acercó a su hijo, lo levantó en brazos, lo miró unos segundos y le susurró con una sonrisa. «Hola, hijo. Nunca dejaré que nadie te haga daño». Parecía que justo antes de eso se había hecho un silencio total en la habitación y todos escucharon claramente lo que se dijo. Todos tenían lágrimas de emoción en los ojos. Luego, todos exhalaron al mismo tiempo, se animaron, comenzaron a abrazarse ruidosamente y a felicitarse. Era evidente que era una familia unida y amorosa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.